Señor les bendiga, hermoso tiempo de adoración, hermoso tiempo de abrir nuestro corazón, ¿no? Y darle al Señor lo que Él se merece, la gloria de vida a su nombre. A eso venimos, ¿sí? Venimos a cantar, venimos, no que Dios haga algo, sino nosotros a hacer algo para Él, ¿sí? Porque venimos a reconocer su grandeza, venimos a reconocer su señorío. Ahora sí, el Señor nos va a hablar, ¿sí? Nos va a hablar a nuestros corazones. Así que lo que vos tenés que hacer ahora es abrir tu corazón, ¿sí? Es tener esa actitud de recibir lo que Dios tiene para vos en esta mañana. Muy bienvenidos a todos, a los que nos visitan por primera vez, a los que están siempre, muy bienvenidos. El Señor les bendiga, el Señor les hable, el Señor los quebrante en esta mañana, ¿sí? Amén. Venimos de una sociedad, o estamos en una sociedad donde el hombre está mal acostumbrado, ¿sí? El ser humano está mal acostumbrado. Las religiones lo llevan un poco a eso, ¿sí? Nosotros somos cristianos evangélicos, en nuestro caso, porque predicamos el Evangelio. Somos cristianos porque hemos hecho de Cristo nuestro Señor, nuestro Redentor, y tenemos como guía nuestra Biblia, la palabra de Dios es nuestra guía, ¿sí? Ayer hablábamos con los varones y un hermano decía, ¿por qué no tenemos un manual para ser padres? Estamos hablando de la paternidad, ¿sí? De que somos responsables de recibir y cambiar lo que está mal de lo que recibimos, cambiarlo y darle lo mejor a nuestros hijos, ¿sí? Y decía un hermano, ¿por qué no tenemos un manual? En realidad tenemos un manual, es este manual, pero este manual es interactivo, tenemos que, es como estar leyendo un libro y hablando con el autor a la vez, ¿sí? Eso es lo que hacemos nosotros. Y acá tenemos muchas historias, tenemos la historia de la humanidad, cómo nace, ¿sí? A través de Adán, de la creación del primer hombre. Nosotros creemos en la creación, no creemos en que todo se salió de una explosión y del azar, ¿sí? Creemos en un Dios creador, un Dios que dijo, hagamos al hombre, ¿sí? Padre, Hijo, Espíritu Santo dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Dios hizo todo lo que vemos y la corona de la creación somos nosotros, ¿sí? Frutilla del postre somos nosotros los seres humanos. Dios los creó, Dios nos creó, ¿sí? Dice la palabra que mi embrión, vieron tus ojos, ¿sí? Dios vio tu embrión. Vos no estás en este lugar por casualidad, ¿sí? Dios tenía planificado el momento de la concepción. Cuando eras una pequeña célula, ¿sí? Dios ya tenía planes con tu vida y por eso estás acá hoy, ¿sí? Tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y hay una diferencia sustancial, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde muchas veces el hombre se equivoca, ¿sí? El hombre, la mujer, el ser humano se equivoca. Obviamente por desconocimiento, porque no conocen. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dice uno de los profetas. ¿Cuál es el tema? Que antes, en el Antiguo Testamento, en la vivencia cotidiana del pueblo de Israel, ¿sí? Hablábamos ayer de que Dios eligió un hombre, Abraham, de ese hombre que milagrosamente tuvo un hijo porque ya era viejo, no podía tener hijos, la esposa era estéril y Dios le dio un hijo. Y Dios le había prometido
que él iba a ser padre de multitudes, que iba a ser una nación grande, ¿sí? Así que imagínate vos si tenés alguna situación que parece que no tiene solución, ahí ya tenés un indicio de que tenés un Dios poderoso, un Dios que hace todo de la nada, ¿sí? Un Dios que hace imposibles, un Dios de imposibles. ¿Amén? Y si nos ponemos a contar, muchos de nosotros tenemos algún testimonio de algo imposible que Dios hizo en nuestras vidas, ¿sí? Eligió a este hombre, de este hombre hizo una familia, de esta familia hizo una nación, y él quiso que esa nación sea su pueblo, el pueblo escogido de Dios, ¿sí? Y había una cuestión de que si alguno del pueblo pecaba o el pueblo pecaba, tenían que arrepentirse, tenían que saldar su pecado, ¿sí? Tenían que solucionar su pecado, no podían estar ante un Dios santo con pecado. Y Dios había establecido que de estas 12 tribus había una tribu que se llamaba la tribu de Leví, que eran los que los servían, los que estaban al servicio de Dios, ¿sí? De ahí viene el diezmo. ¿Por qué? Porque ellos no tenían un terreno, no tenían tierra, y ellos tenían que ser sustentados por los demás pueblos, ¿sí? Por eso cada uno de los demás pueblos separaba el 10%, ¿sí? de lo que tenía, ¿no? Porque no era dinero lo que se manejaba, era trigo, eran verduras, eran frutas, eran ganados, ¿sí? Y ellos sustentaban a este pueblo, ¿sí? Y este pueblo estaba pura y exclusivamente al servicio de Dios. Eran los sacerdotes, ¿sí? Los que se dedicaban a las cosas santas, pura y exclusivamente. Ellos no trabajaban, no tenían terreno, sino que los sustentaban las demás tribus. Y estos levitas, entre ellos había sacerdotes, y había uno que se llamaba el sumo sacerdote, que era el que entraba, ¿sí? en el tabernáculo o en el templo, según el momento de la historia. Había un lugar, ¿sí? que era un lugar separado, como una habitación aparte. Supongamos esta habitación que está acá atrás, y ahí estaba la presencia de Dios, y había unas cortinas, y esas cortinas separaban el lugar santo, que era la entrada del lugar santo, y este se llamaba lugar santísimo, ¿sí? Ahí estaba la presencia de Dios. Y una vez al año entraba el sumo sacerdote con unas ropas que tenían como cascabeles, ¿sí? Campanitas, y le ataban al pie una soga. ¿Por qué le ataban una soga? Porque él tenía que entrar ahí, y según tu corazón, si era sincero o no era sincero, tu arrepentimiento, ¿sí? Después de haber ofrecido un montón de sacrificios, cada uno tenía que traer un becerro, un buey, una paloma, según el pecado que haya cometido, ¿sí? Y este hombre entraba ahí, y si vos fuiste sincero, él entraba, pedía perdón por tus pecados, por sus pecados, sus propios pecados, por los pecados de todo el pueblo, y después salía. Cuando él salía significaba que Dios había perdonado los pecados del pueblo, ¿sí? ¿Y por qué tenía campanitas la ropa de él? Porque cuando se dejaban de escuchar las campanitas, significaba que alguno de ustedes, no precisamente él, sino alguno de ustedes, no había sido sincero en su perdón, ¿sí? No había sido sincero en su arrepentimiento. Y este hombre moría porque estaba nada más y nada menos que delante de la presencia de Dios. Y delante de la presencia de Dios no puede haber pecado. Y ahí donde jalaban de la soga, ¿sí? Tiraban de la soga, y bueno, tenía que sucederlo el próximo
sumo sacerdote, ¿sí? Complicado, complicado. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día, muchas veces, el hombre que desconoce qué significa el nuevo pacto, ¿sí?, de Jesucristo, el hombre que desconoce eso, se sigue manejando de esa manera. Se sigue manejando como haciendo lo que quiera de su vida y después diciendo, bueno, voy a ir delante de Dios y me voy a arrepentir y Dios me va a perdonar porque Dios es bueno, ¿sí? Dios es un juez justo y un Dios bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que yo hago lo que quiero de mi vida y después voy y le pido perdón a Dios, ¿sí? Eso era lo que hacían antes. Eso es lo que hacían antes. Eran sinceros en pedir perdón, pero también eran sinceros en equivocarse y en hacer las cosas que no tenían que hacer. Yo creo que vayamos a Hebreos, capítulo 9. Del versículo 23 en adelante. El sacrificio de Cristo quita el pecado. El sacrificio que hacían en el Antiguo Testamento los judíos no quitaba el pecado, solamente lo cubría. ¿Sí? Lo cubría. Un ejemplo muy burdo. Hoy a la mañana se ve que alguien pasó por el pasto y pisó algo que no tenía que haber pisado. Y había una mancha fea ahí, ¿sí? Y alguien vino y puso un trapo de piso, ¿sí? Obviamente porque fue a buscar elementos para limpiar. Y puso un trapo de piso. Y eso seguía estando ahí, el trapo arriba, ¿sí? Yo fui a agarré una cosa que vi, una esponja, fui y saqué eso, le pasamos agua, ¿sí? Le pusimos agua ahí, quitamos todo eso y ahí ustedes ven y no hay nada, ¿sí? Es la diferencia entre cubrir algo y quitarlo, sacarlo, que no esté más, ¿sí? Dice Hebreos capítulo 9, versículo 23, por lo tanto era absolutamente necesario que las réplicas de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas necesitan mejor sacrificios que estos, porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios en favor de nosotros, ¿sí? El sumo sacerdote se presentaba delante de la presencia de Dios, pero acá en este mundo, en el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, en medio de todos nosotros, Jesucristo lo que hizo fue presentarse delante de Dios mismo. Jesucristo cargó con todos y cada uno de nuestros pecados, todos tus pecados. Él se hizo cargo de tus pecados. Eso que Él cargó significa que Él se hizo cargo de tus pecados y de mis pecados. Por eso Él tiene la autoridad de perdonar los pecados, porque Él los pagó, ¿sí? Él los pagó con su sufrimiento en la cruz, con su sufrimiento mental y agónico, ¿sí? Cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, le dijo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y cuando derramó hasta la última gota de sangre por tus pecados y por mis pecados, Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como el sumo sacerdote que cada año entra en el lugar santísimo con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo, pero ahora, al final de los tiempos, se presentó una sola vez y para siempre, y se ofreció a sí mismo como sacrificio para
quitar el pecado, no para cubrir el pecado, sino para quitar el pecado, ¿sí? El sacrificio de Cristo una sola vez vale por todas las veces, ¿sí? Es el único sacrificio que vale por todos los pecados de toda la humanidad. Esos pecados que fueron cubiertos por la sangre de los corderos inocentes, de los bueyes, de los machos cabríos, como dice la palabra, cubrían ese pecado, y cuando Jesús murió en la cruz, quitó ese pecado del pasado, quitó ese pecado del presente, de las personas que estaban ahí, que vivían contemporáneamente con Jesús cuando Jesús estuvo en la tierra, y los pecados futuros, que son los nuestros, los de hoy en día, ¿sí? Los que vos tuviste que confesar cuando te arrepentiste de esos pecados, ¿sí? Y de los pecados que podríamos llegar a cometer, pero que no tendríamos que cometer porque ya están perdonados. ¿Se entiende? ¿Me siguen la idea? Se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. Así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. Este versículo, hermanos, Hebreos 9:27, si alguna vez te encontrás con alguien que cree en la reencarnación, decirle que está escrito, y no es que alguien lo inventó, sino que está escrito de parte de Dios en el libro más importante de la historia de la humanidad, en el libro donde están escritas todos los decretos de parte de Dios. Esto es la Constitución, ¿sí? Esto es la Constitución. Estas son las leyes de Dios. Y acá está escrito, así como está establecido que los hombres mueran una sola vez. Nacimos una sola vez, morimos una sola vez, y después de esto, el juicio. Y yo pensaba, siempre pienso, digo, la gente tiene miedo al juicio de Dios. Y yo también le tendría miedo al juicio de Dios, ¿sí? Porque Dios es un Dios justo. Y siempre les digo, les llevo a que reflexionemos juntos, ¿no? Si vos querés que se haga justicia, vos querés que se haga justicia por Loan, ¿sí? Que encuentren a los culpables y los metan presos, ¿sí? Y mirá si el juez, que es un buen juez, bondadoso, dice, nada, está bien, vamos a dejarlos libres, porque yo soy un buen juez. No, vos querés que se haga justicia, yo quiero que se haga justicia. El juez tiene que ser justo, ¿sí? Y nuestro juez, Dios, es un juez justo. Pero ¿qué hizo para que vos seas libre de tu pecado, para que yo sea libre de mi pecado? Él mismo pagó con su propio Hijo. Él mismo pagó con su propia sangre. Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad de Dios. Jesucristo pagó por nuestros pecados. Y así como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de todo el juicio, vos tenés que pensar, a ver, ¿qué hago? ¿Espero al juicio? ¿O voy hoy mismo y hablo con el juez? Hoy mismo voy y arreglo con el juez. Mira, juez, la verdad que lo que hice ayer estuvo mal, me arrepiento de eso. ¿Por qué? Porque el juez ya pagó por tu sentencia a través de la sangre de Jesucristo, una vez y para siempre. Y eso, ¿sabes qué? Te habilita para que vos digas, bueno, a partir de ahora yo no voy a volver a cometer este pecado. ¿Por qué? Porque ya soy libre de eso. Porque Jesucristo ya pagó por ese pecado. Y ese pecado ya no me va a obligar a volver a cometerlo, ¿sí? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvarnos, a los que lo esperan. La ley
es apenas el contorno de los bienes venideros y no su imagen real. Por eso jamás podrá ser perfectos a los que cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. ¿Sí? ¿Qué está diciendo acá? Que la ley es imperfecta porque lo que se hacía antes no llegaba a solucionar el pecado. ¿Sí? Jesucristo lo tuvo que solucionar con su propia sangre. Si en verdad pudiera, entonces los que rinden este culto, una vez limpios, dejarían de ofrecerlos, pues ya no tendrían más conciencia de pecado. ¿Sí? Las personas que iban y ofrecían una y otra vez y todos los años y todas las veces, ¿sí? Ya no tendría que tener conciencia de pecado. Pero como Jesucristo pagó por nosotros, nosotros tampoco tenemos que tener conciencia de pecado, ¿sí? Tampoco tenemos que cargar con ese pecado, tenemos que renunciarlo y esforzarnos por vivir en santidad. Pero con estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Por la sangre de los toros y de los machos cabríos no se puede quitar los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: no quieres sacrificio y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las expiaciones por el pecado. Entonces dije: mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. ¿Sí? Eso es lo que dijo Jesús. Al decir esto, primero, no quieres ni te agradan sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos, ni expiaciones por el pecado, cosas que se ofrecen según la ley, eso se ofrecía antes. Y al añadir aquí estoy para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer lo último. El sacrificio de Cristo quitó aquellos sacrificios que se hacían una vez por año, y con un solo sacrificio, una sola vez, quitó el pecado del mundo, quitó el pecado de tu vida. Jesucristo al morir quitó el pecado de tu vida. ¿Sabes lo que significa eso? Que ya te perdonó por todos los pecados que ya cometiste. Y ya perdonó todos los pecados que vas a cometer. ¿Qué significa eso? Que el que no tiene sus pecados perdonados, como que los va a seguir cometiendo y no tiene forma de no cometerlos, porque no conoce la solución de parte de Dios, no conoce la libertad que Dios le da para decir: no voy a pecar, esto no lo voy a hacer. Nosotros sí tenemos esa posibilidad, ese privilegio, ¿sí? ¿Cuántas veces cantamos: yo soy libre, libre, yo soy libre del pecado? ¿Quién es libre del pecado? Libre del pecado, ¿sabes qué significa? Que cuando el Satanás te dice: mirá, vení, haz esto, vení, acompañame a tal lugar, vamos, vos tranquilamente le decís: no voy a ir, porque yo soy libre, porque yo sí puedo decidir que esto no lo voy a hacer. ¿Amén? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Qué significa estar crucificado juntamente con Cristo? Que no puedo ir. Vamos, ¿me acompañás a tal lugar? ¿Me acompañás a comprar esto? ¿Me acompañás a salir con fulano, mengano? ¿Sí? No puedo, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y ahora yo le pregunto las cosas a Él. Yo no decido por mí mismo. No porque Dios me haya impuesto eso de que ya tengo que obedecer y nunca más puedo hacer lo que yo quiera, sino que yo decidí que no me conviene hacer lo que hace el mundo, hacer lo que el diablo me tienta a hacer. No me sirve, no me conviene. A mí me conviene seguir al lado de Dios. Me conviene seguir al lado de Cristo, me conviene servirlo, me conviene cuidar mi santidad. Amén.
Por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Por eso, por esa voluntad, la voluntad de Dios, ¿sí?, que Jesucristo hizo, porque Jesucristo vino y todo el tiempo, ¿qué hacía Jesús? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros todos los días? Jesús iba y oraba, iba y oraba, iba y oraba, iba y oraba, ¿sí? 2, 3 veces, 4 veces, a un tiro de piedra dice la palabra, ¿sí? Se iba, se apartaba a un lugar y oraba. ¿Y por qué oraba? Porque ahí tenía relación con Dios y comunión con Dios y le preguntaba todas las cosas a Dios. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, vivir en una comunión constante con Dios, para no hacer nuestra voluntad, no hacer lo que nosotros queremos, sino hacer lo que Él quiere que hagamos, conocer su voluntad. ¿Cómo puedo vivir mejor, Dios? ¿Cómo puedo vivir de una manera diferente? Acá está escrito, ¿sí? Y no solamente está escrito acá, sino que Dios te va dando las directivas mediante la oración, mediante la relación diaria con Él. Por eso, por esa voluntad somos santificados. No somos santos, pero somos santificados. El Señor ya nos limpió y delante de Dios somos santos, ¿sí? Y si alguno hubiere pecado, dice, tenemos nuestro abogado que es Jesucristo. Y si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Después, no quiero adelantarme porque me encanta cómo termina este pasaje. Después seguimos. Pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Vino, nació como un hombre, vivió como un hombre, padeció lo que padecen los hombres. Jesucristo se cansaba cuando caminaba, tenía sueño, ¿sí? Iba al baño también. Vivió como un hombre. Lo persiguieron y le quisieron hacer pisar el palito y él se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque estaba ahí con Dios, porque estaba buscando la voluntad de Dios. Después murió por nuestros pecados, cargó con nuestros pecados, te perdonó cada uno de tus pecados. Los pagó, porque te perdona cuando vos le pedís perdón. Él ya tiene todo solucionado, ya está todo pagado ya. ¿No? Como un cheque, si te dan un cheque, ¿vos qué haces con el cheque? Tienes que ir al banco a cobrarlo, ¿sí? Solucionó nuestro problema y fue y se sentó a la diestra de Dios. Está al lado de Dios. ¿Para qué? Para que cuando vos estés en un aprieto, vos orás y Él está ahí con Dios. Y si el diablo te quiere acusar delante de Dios, como lo hizo con Job, ¿se acuerdan? Jesucristo dice, no, yo ya pagué por esta persona. De aquí en adelante está en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, ¿sí? ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando Jesús venga por segunda vez y el diablo sea encarcelado. Por ahora el diablo anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Y se busca y ¿vieron los documentales? ¿A quién va a buscar el león? ¿Al más viejito? ¿O al más rengo? ¿Al que corre más despacio? ¿Sí? Menos rápido. A ese. Al que... ¿Y cuál es la estrategia? Correrlo de la manada. ¿Sí? Correrlo de manada, no se llama manada. Separarlo y ahí va y lo ataca, ¿sí? Pero un día va a estar bajo los pies, ¿sí? En realidad ya Jesucristo lo venció. Y si nosotros estamos con Él, si nosotros buscamos la protección de Dios y somos sinceros todos los días y buscamos vivir en santidad, nosotros estamos protegidos, ¿sí?
Y al estar cerca de Dios todos los días, vos estás de alguna manera inmunizado. No porque no te llegue a pasar o no te llegue a tentar el enemigo, sino que si estás con Dios, ¿qué vas a ir con el enemigo? No tiene nada que ver. Él, por medio de una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Por una sola ofrenda, por un solo sacrificio, no tenemos que hacer sacrificios. Ya no tenemos que hacer más sacrificios. O sea que cuando vos servís a Dios, cuando vos venís a limpiar, cuando vos venís a tocar la guitarra, a servir acá, cuando vos vas a visitar a alguien, vos no vas para pagar por tu ascenso al cielo, ¿sí? Porque hay una cuestión que hay gente que piensa eso. Piensa que haciendo cosas buenas uno está cada vez más cerca de Dios. Pero no es así. Es que Dios ya pagó, ya te dio todo, ¿sí? Como que te paguen un seguro por adelantado, ¿vieron? Una vez creo que hablé de eso. ¿Estás asegurado? Bueno, te pagan toda la plata del seguro y vos la empezás a disfrutar, ¿sí? Nosotros servimos, nosotros damos nuestra vida, nosotros hacemos sacrificios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella hizo todo por nosotros. No para que Él haga algo por nosotros, porque ella hizo todo por nosotros. Hizo perfecto y para siempre a los santificados. A los santificados. De esto nos da testimonio el Espíritu Santo. Pues primero dice, el Señor ha dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y luego añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En este pacto que haré con ellos después de aquellos días, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. ¿Quién tiene las leyes de Dios escritas en su corazón y las tiene en su mente? Todos nosotros tenemos las leyes, aunque no conozcamos la palabra, sabemos que no hay que robar, sabemos que no hay que mentir, sabemos que no hay que engañar, sabemos que no nos tenemos que quedar con el ajeno, ni cosas materiales, ni cosas personales, ni personas, ni emociones, ni nada. Eso lo sabemos, está escrito en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice, y luego añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. ¿No te pasó que a veces te pones a pensar y te acordaste de un pecado que vos ya arreglaste con Dios? ¿O que alguien viene y te hace recordar ese pecado? ¿Pasó o no pasó? Y vos decís, Señor, perdóname por tal pecado. ¿Qué pecado? El pecado es ya está arreglado. Yo no me acuerdo. Si vos te acordás, qué buena memoria que tenés. Porque ya está arreglado, ¿sí? Cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrenda por el pecado, ¿sí? Una vez que ya somos perdonados, no necesitamos hacer ofrendas por los pecados. La ofrenda la hacemos porque estamos agradecidos, porque Dios ya nos perdonó todos nuestros pecados, ¿sí? La ofrenda que traemos, esta que se la llevaron para contar, el sacrificio que hacemos, ¿sí? Cuando hay que trabajar en el techo, cuando hay que limpiar, cuando hay que hacer lo que sea por Dios, lo hacemos en agradecimiento, ¿sí? Y bueno, otra vez hablamos también, tenemos que dar el diezmo. Si querés dar el diezmo, si querés dar el 20, si querés dar el 100. Había un empresario que se había convertido, que se dio cuenta que con el 10% vivía y donaba el 90% de sus ganancias, ¿sí? Porque la empresa le generaba todos los meses esa ganancia, y él decidió vivir con el 10% y donar, bendecir a otras personas, ayudar a otras personas con el 90% de sus ganancias. Hacé lo que vos quieras, pero recordá que tu vida ya no es tuya, que ya es de Jesucristo, porque un día le entregaste tu vida.
¿Qué hiciste? Le entregaste, le ofreciste, le dijiste, Señor, yo no puedo así. Decirte, te entrego mi vida, ¿sí? Y ya no sos tuyo, ya no sos tuya, ya sos de Él, le perteneces a Él. Qué lindo, ¿no? Antes vos te ocupabas de trabajás, te ocupabas de buscar un trabajo, te ocupabas de tener una casa o pagar un alquiler, te ocupabas de tener, si tenés un auto, de tratar de arreglarlo, de solucionar los problemas que surjan, o si querés comprarte un 0 kilómetros, pagarlo, ¿sí? Y tenerlo y mantenerlo. Pero cuando vos te convertiste, vos le entregaste toda tu vida a Jesucristo. Y hoy no necesitas ir a buscar un trabajo, Él te lo provee el trabajo. Vos ya no te tenés que ocupar de tu casa, ¿sí? Él se ocupa de darte una casa, de cambiarla si es necesario, de darte un alquiler, un mejor alquiler, de proveer para que vos pagues ese alquiler. ¿Y vos qué tenés que hacer? Solamente buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas van a ser añadidas. ¿Pasa en tu vida? Pasa en tu vida. Eso no tenés que pensar que eso es lo que está pasando en tu vida. Si te ocupás de las cosas de Dios. Vos ocupaste de mis cosas y yo me voy a ocupar de las tuyas. ¿Por qué? Porque el problema más importante ya lo solucionamos, el problema del pecado. Buscá primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas. Dios se encarga de tu casa, se encarga de que puedas arreglar el auto, ¿sí? Cuando se rompe, te encarga, te manda al mejor mecánico, tarda un poquito porque él tiene su tiempo, pero es el mejor mecánico y el auto ahí lo tenemos. Y si cuando el auto no andaba, le tomé colectivo con mi esposa, y si no mi hermano me prestó su auto. ¿Y quién hace eso? ¿Yo lo hago? Él lo hace, ¿sí? Y no hay problema, si hay que tomar un colectivo lo tomamos, no hay problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque el problema más serio ya lo solucioné, es el pecado. Eso es vivir en libertad, ¿sí? Ya no me preocupo por un montón de cosas que me hubiera preocupado en otro momento. Hoy hablábamos, hay gente que... ¿Cuál es el problema de la gente que se hace problema por una pavadita? ¿Sí? Que hace un problema grande de una pavada. Porque no tiene problemas grandes. Y tenemos esa tontería en la cabeza de decir, bueno, hay que hacerse problema por algo. Así que una pavadita nos hacemos problemas, ¿sí? Gloria a Dios que no tengas problemas grandes que solucionar, ¿sí? Pero no hagas un problema de una pavada, ¿sí? Déjalo de lado, ya está. Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esto es arreglar con el juez, y no llegar al juicio. El 19, hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo. ¿Qué tenía que hacer el sumo sacerdote? Con la ropa con campanita, con la soga atada al pie, tenía que entrar. Y con todo el temor de morir ahí, en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque él o alguno de nosotros encima tenía que cargar con los pecados ajenos, ¿sí? O alguno de los otros no había sido sincero en su arrepentimiento. Y dice que nosotros, ¿cómo podemos entrar al lugar santísimo? Hermanos, con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Podemos entrar delante de la presencia de Dios todos los días. Y debemos entrar en la presencia de Dios todos los días. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios yo me purifico.
Porque en la presencia de Dios y en la luz de Dios yo veo mis defectos y mis manchas. Y las voy quitando, y cada vez son más chiquitas y cada vez las voy quitando más. Y cada vez mi vestidura es más blanca. ¿Por qué? Porque estoy en la presencia de mi Dios. Con toda libertad y sin miedo, sin temor, porque no voy a morir en la presencia de Dios. Porque Jesucristo ya murió por mis pecados. Y si hubiera cometido un pecado y tengo que ir a hablar con Dios, andá y hablarlo con Dios tranquilamente. ¿Por qué? Porque Él te va a perdonar. Porque ella te perdonó. ¿Sí? No sé si algún día les conté, sí, les conté el problema de los musulmanes. Ellos creen que cuando ellos mueran, cuando estén en el juicio, Dios va a determinar qué pasó con su vida, si van a ir al cielo o van a ir al infierno. Nosotros no tenemos ese problema, porque Jesucristo ya nos garantizó la eternidad, el perdón de nuestros pecados y nuestra vida eterna. Amén. Podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote en frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Acerquémonos como Dios quiere que nos acerquemos. Como le dijo a Isaías cuando empezó a escribir el libro, ¿sí? Ya estoy hastiado de los holocaustos y de la grasa y del viernes cuando comiste mucho asado, que después ves el asado y dices, no quiero nada. Dame un poquito de agua con limón, no quiero asado, no quiero nada. ¿Sí? Así estaba Dios. Ya no quería saber nada. ¿Por qué? Porque no había sinceridad en su arrepentimiento. Acerquémonos confiadamente, con un corazón sincero, con plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de mala conciencia. Dios no quiere que vos vayas a su presencia cada vez que te mandás alguna y tengas que ir con la cabeza agacha a pedirle perdón. Él quiere que vayas y compartas todos los días las cosas buenas, los problemas. Y delante de la presencia de Dios vas a salir victorioso. El problema capaz que siga estando ahí, pero vos salís victorioso. ¿Por qué? Porque estuviste con el Rey. Nada más y nada menos. Purificados, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Purifiquémonos de la mala conciencia. La mala conciencia, vamos a tapar todo, voy a hacer lo que quiera. Tengo ganas de hacer esto, pero sé que está mal, pero bueno, qué sé yo, a ver si zafo. No, hermano, así no, hay que tomar buenas decisiones todos los días. No nos mezclemos con el mundo. No tengamos un pie acá y un pie acá. Somos hijos de Dios. Estamos destinados para vivir una vida eterna con Dios. ¿Sí? Y eso no se lo digo a ustedes sin decírmelo primero a mí. ¿Sí? Yo también tengo las tentaciones que tienen ustedes todos los días. ¿Sí? También ando por la calle como andan ustedes todos los días. Pero pensemos, contemos hasta 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Pensemos antes de hacer las cosas. Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengamos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Sí? Estamos viviendo los últimos tiempos y nosotros no hacemos una doctrina de congregarnos, ¿sí? Nosotros, eso también tiene que ver como lo que hablamos del pecado, ¿sí? Yo no tengo que venir a la iglesia para que Dios me acepte.
Yo tengo que venir a la iglesia agradecido de que ya soy un hijo de Dios y compartir con los demás hijos de Dios y compartir con ustedes la hermosa adoración que tuvimos hoy en la mañana, que la estamos teniendo todos los domingos, ¿sí? Ya todos los domingos son muy parejitas las canciones lindas y ellos cada vez tocan mejor, ¿sí? Porque se ocupan, porque vienen y se preparan y ensayan y nos llevan a la presencia de Dios. Nosotros no venimos a ver una banda acá, nosotros venimos a adorar y ellos nos están guiando en la adoración y nos están llevando a la presencia de Dios. Eso es lo que nosotros venimos a buscar. Ayer éramos un montón, éramos poquito al principio, después de sábado se llenó la mesa, ¿sí? De varones, charlando de cosas de hombres, llorando delante de la presencia de Dios también muchas veces, ¿sí? El Señor nos toca, el Señor nos hace venir acá y estar contentos, ¿no, Alejandro? ¿Sí? ¡Qué ganas! Tengo ganas de venir y me encanta venir y me hace bien venir y compartir con ustedes. Igual que las mujeres en sus reuniones de mujeres. ¿Por qué? Porque necesitas del otro. Porque necesitas saber cómo Dios obró en la vida de él, de ella. Y que Dios puede obrar en tu vida también. Amén. Después léanos bien en su casa detalladamente. Lo voy a leer así. Es muy importante, no deja de ser importante. Lo importante es esto, que tenemos la libertad. Dice: advertencia contra los pecados deliberados. Si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si ya conocimos la verdad, si ya tenemos la libertad y pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una terrible expectativa del juicio y del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. ¿Qué significa esto? Si vos volvés a pecar, ¿te va a quitar todo lo que te dio? Dame acá la salvación, dame acá las bendiciones, dame acá esto, dame acá aquello. ¿Dice eso? ¿Dice eso la palabra? Dice una terrible expectativa del juicio y del fuego ardiente. Te sentís culpable, eso es lo que pasa si vos volvés a pecar. Te sentís culpable, te sentís una porquería, te sentís que ya no servís, te sentís que no servís para ser hijo de Dios. Hasta que te das cuenta que ese pecado que acabas de cometer ya está perdonado, ya fue perdonado y ya Jesucristo lo pagó en la cruz. Por eso dice que si pecas deliberadamente, si pecas después de haber conocido a Cristo, ya no queda más sacrificio por los pecados, porque los sacrificios ya se hicieron. El sacrificio ya se hizo. Y ya tenés libertad, no tenés que pecar. No tenés que tomar una mala decisión. Porque ya sos libre, porque ya nadie te obliga a hacerlo. El enemigo no te puede obligar a hacerlo. Y cuando lo haces igual, sabiendo que está mal, te quedas con esa expectativa, ¿sí? Como que te mereces el juicio, como que te mereces el castigo, como que no te mereces ser hijo de Dios, pero sos hijo de Dios. Déjame decirte una cosa: sos hijo de Dios, sos cristiano, no servís para pecar. No servís para pecar. Te sale mal. Parece que a los demás les sale bien, pero si vos lo haces, te sale mal. Porque te sentís mal. ¿Por qué? Porque ya estás perdonado, porque ya sos libre, porque cometiste un error. Sino una terrible expectativa del juicio. Cualquiera que desobedece la ley de Moisés muere sin falta, siempre y cuando haya dos o tres testigos que declaren en su contra. ¿Y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e insulta al Espíritu de la gracia? Bien sabemos que el Señor ha dicho: mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si el que quebrantaba la ley, y había 2 o 3 testigos, como hicieron con la mujer adúltera, ¿se acuerdan? La trajeron delante de la presencia de Jesús y le dijeron, esta mujer ha sido encontrada en el acto mismo del adulterio. Que yo sepa, para que haya un adulterio tiene que haber 2 personas, y al hombre no lo trajeron. ¿Sí? Machistas ellos en aquel tiempo. Y Jesús dijo, bueno, está bien, se agachó, empezó a escribir en tierra, ¿y qué dijo? Si alguno de ustedes no tiene pecado, que tire la primera piedra. Desde el más viejo hasta el más joven, ¿qué hicieron? Dejaron su piedra ahí y se fueron. ¿Sí? Pero después de esto Jesucristo pagó por todos los pecados. ¿Qué le dijo a la mujer? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Una vez que Jesús te limpia, vete y no peques más, porque no te sirve pecar, porque no me sirve pecar, porque no lo voy a disfrutar ni siquiera. ¿Sí? El otro día escuchaba a alguien que hablaba de los corruptos, que ellos no disfrutan la plata robada, los corruptos. No la disfrutan. La plata robada cae en saco roto, dice la palabra. ¿Sí? Lo mismo con los pecados, ya están perdonados. ¿Sí? Ojo, seguimos pecando y no somos perfectos, pero tenemos la posibilidad de decirle que no a ese pecado. ¿Amén? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No tengas temor del que puede matar tu cuerpo. Tenle temor al que puede enviar tu alma al infierno. ¿Sí? Le decía Jesús a los que le hacían preguntas capciosas. ¿Sí? Tenerle temor. ¿Cuándo le tenés que tener temor? Cuando todavía no solucionaste tu problema. Una vez que solucionaste tu problema, ¿qué decía? Que lo acabamos de leer. Con toda libertad podemos entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ya tenemos las cuentas claras con Dios. ¿Amén? Pero recuerden ustedes los tiempos pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportaron ustedes los sufrimientos con una gran lucha. Algunas veces fueron expuestos públicamente a las burlas y a las aflicciones, y otras veces llegaron a ser compañeros con los que enfrentaban una situación semejante. Además, ustedes también se compadecieron de los presos y gozosos soportaron los despojos de sus propios bienes, sabedores de que en los cielos tienen una herencia mayor y permanente. ¿Sí? Les está hablando. ¿Se acuerdan cuando ustedes eran perseguidos y soportaban las cargas y se bancaban el uno al otro? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando les sacaban las cosas y les despojaban de sus bienes? Y ustedes se quedaban tranquilos, está bien, el diablo me quitó los bienes, pero allá arriba tengo una herencia más importante que nadie me la va a quitar, que jamás me la van a robar. ¿Sí? Por lo tanto, no pierdan la confianza que lleva consigo una gran recompensa. No pierdan la confianza que lleva consigo una gran recompensa. Lo que ustedes necesitan es tener paciencia para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. Porque dentro de poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado, dice Dios. Quiero terminar con esto, ¿sí? De todo lo que hablamos, somos libres. No volvamos a pecar deliberante. No le demos lugar al diablo en nuestras vidas, porque el diablo aprovecha y te va a hacer pasar un mal momento, y te va a hacer sentir que no servís para ser cristiano. Pero Dios te dice que podés entrar con libertad delante de su presencia.
¿sí? Arreglar cuentas con Él si es necesario. Y si no es necesario arreglar cuentas con Él, a nadie seguir pidiéndole fuerzas para soportar todos los días los embates del enemigo. Dice el versículo 39, pero nosotros, ¿quién es? A ver, sí, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino que los que tienen fe y salvan su alma. Amén. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás. Hermanos, nosotros no somos de los que se vuelven atrás y pierden su alma. Y se pierden, dice, sino que tienen fe y salvan su alma. Nosotros somos los que tenemos fe, nosotros somos los que conocemos realmente a Cristo. Nosotros somos los que estamos seguros de que nuestros pecados ya fueron perdonados. Yo te animo, si el Señor tocó tu corazón, ¿sí? Como tocó el mío, como me hizo reflexionar, porque hay tantos cristianos que no están cuidando su salvación con temor y temblor, como dice la palabra. Cuando dice eso, dice para que uno pierda su salvación. No, atesorarla, cuidarla, porque es algo muy importante para vos. Por eso tenés que cuidarla con temor y temblor. Temor delante de Dios, ¿sí? Temor de no darle lugar al enemigo, porque el enemigo no es que viene y dice, permiso, a ver cómo puedo hacer. No, él viene y patea la puerta y entra. Y hace un desastre de tu vida si vos le das lugar. Siendo cristiano también. Conocemos a muchos cristianos que están apartados, que no están viviendo la vida victoriosa, la vida diferente, esa vida, ay, cómo se me fue la palabra, ¿sí? Esa plenitud de vida que vivimos nosotros o que tenemos que vivir nosotros. Así que no estamos atados al pecado, no estamos atados. Y si hay una atadura hay que romperla en el nombre de Jesús y poder ser libres, ¿sí? Poder ser libre. Tenés esa libertad. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden. Nosotros somos salvados, somos salvos, y cuidamos nuestra salvación. ¿Y sabes qué? Yo tengo que cuidar que vos no te equivoques. Así que si te estás por equivocar, vení y hablame. Yo no te voy a juzgar. Juntos vamos a buscarle la solución, ¿sí? Y así va a pasar con cada uno de los hermanos que está acá. Somos una gran familia. Nos encanta decir que somos una gran familia. Si tenés un problema, vení a compartirlo con tu hermano, ¿sí? Y vamos a solucionar el problema juntos. Porque nosotros no somos los que se vuelven atrás. Somos libres, hermanos. Somos libres. Amén. Vamos a hablar. Voy a pedir a los músicos que pasen.